El mal no siempre tiene un rostro aterrador. Vive entre nosotros y cuando al fin te das cuenta, ya es demasiado tarde. Bienvenidos a Furia Oculta. Quiero que te hagas una pregunta antes de seguir escuchando. No la respondas en voz alta, solo piénsala. ¿Qué harías tú si en medio de la noche escucharas a alguien gritando pidiendo auxilio justo debajo de tu ventana? ¿Te asomarías? ¿Llamarías a la policía? ¿O apagarías la luz y volverías a la cama pensando que no es tu problema y que seguro alguien más ya hizo algo? Esta noche te voy a contar la historia de una mujer que fue atacada durante más de media hora en la calle, con luces que se encendían en los departamentos de alrededor y con muy pocas personas que realmente hicieron algo para detenerlo. Pero atención, porque esta historia no es lo que la mayoría cree que es. Durante décadas se contó mal, se exageró y se convirtió en un mito. Y hoy desarmaremos ese mito pieza por pieza. Esta noche no vamos a hablar solo de un asesino. Hablaremos de una ciudad entera que quedó marcada por una pregunta que todavía no sabemos cómo responder. ¿Por qué a veces, cuanta más gente hay alrededor, menos ayuda llega? Ahora pongamos el contexto. Nueva York, 1964. Kew Gardens es uno de esos barrios de Queens que parecen sacados de una postal de los años 60. Casas bajas, edificios de departamentos de ladrillo, calles tranquilas, vecinos que se conocían entre sí desde hacía años. Era, según todos los que vivieron ahí, un lugar seguro, de esos barrios donde uno cree que nunca va a pasar nada grave. La protagonista de esta historia se llamaba Catherine Susan Genovese, aunque todos la conocían como Kitty. Ella tenía 28 años, había nacido en Brooklyn y en 1964 vivía en Kew Gardens junto a su pareja, Mary Ann Cielonco. Kitty administraba un bar llamado Eve's 11 Hour en Hollis, un poco más lejos. Ella era una mujer trabajadora, sociable y con una vida que apenas empezaba a estabilizarse. La madrugada del 13 de marzo de 1964, un viernes 13 por cierto, Kitty terminó su turno alrededor de las 2:30 de la mañana. Subió a su auto, que era un Fiat rojo, y manejó de regreso a casa como cualquier otra noche. Lo que ella no sabía era que mientras esperaba en un semáforo en la avenida Over, un hombre la había visto desde su propio auto estacionado cerca. Ese hombre se llamaba Winston Moseley. Tenía 29 años, era técnico de máquinas de oficina, estaba casado, tenía 3 hijos, y esa noche, según confesaría mucho después, simplemente había salido a buscar una víctima. Cualquier mujer que estuviera sola le servía. Él la siguió. Kitty llegó a su calle, estacionó cerca de su edificio y comenzó a caminar hacia la entrada. Faltaban apenas unos metros que se convertirían en los más largos de toda su vida. Kitty notó a un hombre parado en la esquina del estacionamiento. Algo no encajaba.
aceleró el paso nerviosa, pero lamentablemente no fue suficiente. Mosley la alcanzó cerca de la entrada de su edificio y la atacó por la espalda con un cuchillo de cacería. Kitty gritó y gritó muy fuerte. Varios vecinos escucharon ese primer grito y se asomaron por las ventanas. Uno de ellos, un hombre llamado Robert Moser, gritó desde su ventana: «¡Déjala en paz!». Mosley, sorprendido, salió corriendo hacia su auto y se marchó. Y aquí está el primer punto que casi nadie cuenta. En ese momento, alguien sí intervino. Un grito bastó para espantar al agresor. Kitty, herida pero consciente, logró ponerse de pie. Tambaleándose, empezó a caminar hacia la parte trasera del edificio buscando refugio, tratando de llegar a la puerta de su propio departamento. Pero Mosley no se había ido del todo. Dio la vuelta con el auto, se cambió la camisa, se puso un sombrero para no ser reconocido y volvió. La encontró de nuevo, pero esta vez en un pasillo más resguardado, lejos de la vista directa de la calle. Y ahí él la atacó por segunda vez, y esta vez no hubo interrupciones. Es en este punto donde la historia se vuelve más compleja de lo que el mito popular cuenta. No fueron 38 personas mirando por la ventana sin hacer nada, como se repitió durante muchas décadas. La realidad, reconstruida después por investigadores y periodistas, es otra. Muy pocas personas vieron el ataque completo. Muchas más lo escucharon a medias, sin entender bien qué era lo que estaba pasando. Algunos pensaron que era una pelea de pareja o gente borracha discutiendo en la calle. El sonido rebotaba entre los edificios y era difícil ubicar de dónde venía. Aún así hubo gente que actuó. Un vecino llamado Carl Ross escuchó los ruidos, entreabrió su puerta y alcanzó a ver a Kitty en el suelo, todavía con vida, tratando de hablar, mientras Mosley la atacaba. Ross, asustado, cerró la puerta. Llamó por teléfono a un amigo para preguntarle qué era lo que tenía que hacer. El amigo, al otro lado del teléfono, le dijo que no se metiera. Ross terminó saliendo por la ventana trasera, cruzando a la casa de una vecina, y desde ahí, después de que otra mujer, Sophie Farrar, insistiera en que alguien llamara a la policía, finalmente se hizo la llamada. Para cuando la ayuda llegó, Kitty Genovese ya había muerto por las heridas. Todo el episodio entre el primer ataque, la huida de Mosley, su regreso y el ataque final se extendió durante más de media hora. Mosley no fue detenido por el asesinato de Kitty. Fue detenido 6 días después por un robo completamente distinto. Lo sorprendieron sacando un televisor de una casa. Cuando la policía lo interrogó por ese robo, notó algo que le llamó la atención a un detective. Mosley manejaba un auto Chevrolet Corvair blanco, el mismo tipo de auto que algunos testigos habían mencionado la noche del asesinato de Kitty. Con esta sospecha, le preguntaron a Mosley, quien no dijo nada al principio, pero poco después confesó. Y no solo confesó el crimen de Kitty Genovese, confesó también el asesinato de otras 2 mujeres, Annie Mae Johnson y Barbara Kralik, además de varios intentos de violación y decenas de robos. Durante el juicio, Mosley se declaró no culpable por razones de insanidad.
describió los crímenes con un nivel de detalle frío que impactó a todos en la sala. La fiscalía no llegó a presentar cargos por los otros 2 asesinatos que confesó, pero el jurado, 11 hombres y una sola mujer, lo encontró culpable del asesinato de Kitty Genovese y recomendó la pena de muerte. Winston Moseley pasó el resto de su vida en prisión, donde incluso protagonizó un motín en los años 70 y murió en 2016 a los 81 años, 52 años después de aquella noche en New Gardens. Aquí es donde esta historia se pone realmente interesante, porque lo que pasó después del juicio terminó siendo casi tan importante como el crimen mismo. 2 semanas después del asesinato, el New York Times publicó un artículo que aseguraba que 38 personas habían visto u oído el ataque completo y que ninguna había llamado a la policía mientras ocurría. La noticia se volvió una ola de indignación nacional. ¿Cómo era posible que tanta gente se quedara mirando sin hacer nada? De ahí nació uno de los conceptos más famosos de la psicología social: el efecto espectador. 2 psicólogos formularon la teoría de cuántas personas más presencian una emergencia, menos probable es que alguna de ellas actúe. Cada uno asume que otro ya está haciendo algo o que alguien más está mejor preparado para intervenir. Es lo que se llama difusión de la responsabilidad. Es una teoría real y sigue siendo estudiada hasta el día de hoy. Pero aquí está el giro. La historia que la originó estaba mal contada. En investigaciones posteriores se revisaron los archivos judiciales y descubrieron que el número de 38 testigos nunca existió como tal. La mayoría de las personas que escucharon algo esa noche no vieron un ataque claro, escucharon fragmentos, confundidos con ruidos de la calle. Y al menos 2 personas sí intervinieron directamente. Uno gritándole al agresor y otro corriendo a auxiliar a Kitty en sus últimos minutos de vida. El propio New York Times, décadas después, reconoció públicamente que su cobertura original había sido exagerada. ¿Y por qué te cuento esto? Es porque creo que la verdadera lección de este caso no es que la gente sea indiferente al sufrimiento ajeno. La lección es más incómoda todavía, que el miedo, la confusión y la esperanza de que alguien más actúe pueden paralizarnos incluso a quienes tenemos buenas intenciones. Y esto no solo pasa en una calle de Queens en 1964, pasa todos los días. Pasa cuando vemos una notificación de alguien pidiendo ayuda en redes sociales y pensamos, seguro alguien más ya está respondiendo. Pasa cuando presenciamos una situación incómoda en la calle y dudamos, esperando la reacción de los demás antes de decidir la nuestra. Así que te dejo esta pregunta, que es la misma con la que empezamos, pero teniendo ahora mucho más contexto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido testigos silenciosos de algo, sin siquiera darnos cuenta de que lo éramos? ¿Qué necesitamos para ser, en cambio, esa persona que grita desde la ventana? La historia de Kitty Genovese no es solamente la historia de un crimen brutal, es la historia de cómo una tragedia real puede transformarse en mito y de cómo ese mito, aunque sea impreciso, terminó cambiando algo real. Impulsó reformas en los sistemas de emergencia de Estados Unidos y es una de las razones por las que hoy existe una línea única de emergencias, el 911, que en 1964 todavía no existía.
A veces la furia oculta no está solo en la mente de un asesino. También está en el silencio colectivo de quienes por miedo o por duda deciden no actuar. A veces, con un solo grito, con una sola llamada, esa furia puede detenerse a tiempo. Si este episodio te hizo pensar, aunque sea un poco, en cómo actuarías tú en una situación así, me encantaría que nos cuentes. Síguenos en nuestras redes y déjanos tu opinión. ¿Tú habrías actuado diferente esa noche en Kew Gardens? Nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Furia Oculta.